¿Qué conmemoramos hoy? Hoy pues estamos conmemorando, si no me equivoco, 136 años de una gesta de los trabajadores, en este caso de Chicago, en 1886. Una de las empresas es la que ahora todavía persiste, es la McCormick, con más de 2,000 trabajadores que ellos pues tuvieron la necesidad y la valentía y la organización, porque había un empuje también en el contexto internacional de la Segunda Internacional, donde todavía, digamos, pues los clásicos de lo que le llaman la sociología vigente actualmente estaban en esa situación. Entonces, este día es el día de los trabajadores. Eso es muy importante que se recalque, porque quienes sin querer hablan es día del trabajo. No, y el trabajo pues ya sabemos que es un tono diferente, ¿no? En el contexto de la lucha de clases. Es lo que se conmemora hoy, específicamente. Hoy tuvimos, me estábamos poniendo imágenes de la marcha, de la manifestación de hoy. Desde tus perspectivas en Yucatán, ¿qué problemáticas hay? ¿Qué tantas problemáticas hay de los trabajadores? Desde mi punto de vista, las problemáticas en el mundo laboral en Yucatán es grave. Es grave porque en el campo yucateco está ya confirmado totalmente por la propia Universidad de Yucatán, que, entre paréntesis, es una aportación importante, que sin embargo no lo hace permanentemente en nuestra universidad. En este caso, la Facultad de Medicina ha hecho investigaciones y han dado a conocer la existencia de alrededor de 800,000 personas que están en una situación de pobreza, miseria, etc. Este dato, por ejemplo, es un dato que ha sido cubierto con un tapiz para que no creara ruido. Yo pienso que ni al gobierno estatal ni al gobierno federal. Entonces se ha querido ocultar la realidad. Este hecho es peligroso porque y lo agrava, porque precisamente esos 800,000 yucatecos provienen fundamentalmente del campo, y hay una inmigración o emigración hacia los centros urbanos que crean una situación, desde luego, de competencia laboral. Un trabajador que te hace 1 metro cuadrado de bloques, por ejemplo, una cantidad, vamos a suponer, 300 pesos, ¿no? En Mérida, viene un trabajador del campo y te lo hacen 200 pesos y te dice, pero si me das para la comida, pues lo dejo en 200 pesos. Entonces hay una competencia natural que se da ante este problema del desempleo, que precisamente el desempleo o el empleo era una de las banderas que se enarbolaban cuando el movimiento obrero sindical, precisamente en Norteamérica. Entonces yo digo que ahí tenemos un problema muy evidente, que obviamente las autoridades no lo tocan, y ningún otro sector de trabajadores lo aborda. Afortunadamente hoy, en el contexto de la marcha, pues lo hicimos notar, al menos una de las organizaciones lo hizo notar. El otro problema es que aquí hay una evidente violación a la norma laboral, porque precisamente la jornada de trabajo, que debe ser de 8 horas de manera sagrada, no está siendo respetada por una gran parte del sector de servicios.
el sector de servicios, la esfera de servicios, particularmente en las ciudades de nuestro estado y la capital, están siendo violados de manera sistemática. Los empleados trabajan 12 horas, 10 horas, tienen que hacer el trabajo de limpiar el área donde se mueven. Y hoy, por ejemplo, Día del Trabajo de los trabajadores en el mundo, me he encontrado a trabajadores de las gasolineras que no les van a pagar el triple, porque eso es el salario ordinario y 2 más, porque es lo que dice la norma laboral. Esto es otro elemento que yo destaco de que en Yucatán hay. Un tercer elemento es de que hay también hacia los trabajadores, aquí incluyo a los trabajadores del campo, hay una represión cuando ellos levantan la voz, son perseguidos, en muchos casos de la perspectiva del penal incluso, que tiene que ver con el mundo del trabajo. En el caso muy específico del Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida, tenemos un compañero con más de un año, don Luis Chuk, en Motul, que él ha estado asesorando como puede, con muchas ganas, a los ejidatarios y particularmente a una hacienda que se llama Santa Teresa de Motul. Al grado que allí el empresario Duton, empresario francés, compadre, sabemos ya, del exgobernador Zapata Bello, y así con todos, porque se reunían allí para confraternizar entre ellos. Este empresario prácticamente se ha hecho dueño de las áreas y de las viviendas, que son viviendas que antes eran de los acasillados y que allá vivían. Este compañero fue detenido, se judicializa su problema que tiene de confrontación por las tierras, por la defensa de la tierra, y al judicializarse entonces se le montan demandas de orden penal con otras vertientes, ¿no?, para que se pueda justificar. Ya ha permanecido más de 6 meses en la penitenciaría. Logramos sacarlo de allá, ahora está en su casa en Motul, pero sigue teniendo el arresto domiciliario. Él no puede ir a misa, no puede ir al mercado, porque tiene un brazalete que le hace que él tenga que estar siempre en comunicación. Y el compañero ya tiene cerca de, no sé, 75 años, por decir. Y esto pues le crea ya un problema de salud, entra en periodos de depresión, aunque esté en su casa, y se desdibuja con mucha tristeza pues la lucha. En lugar que a estos luchadores sociales en defensa de la tierra, que precisamente se enlaza con la frase de primero los pobres, aquí en Yucatán nos parece que es totalmente lo contrario. Entonces ese es el problema número 1 que tenemos. Hay más compañeros que tienen procesos civiles y penales, e incluso empresarios de acaparadores de tierra nos tienen demandado a algunos de nosotros, y ya nos han incluso, entre comillas, embargado a través de un juicio ejecutivo mercantil nuestras viviendas. De ese tamaño están las cosas. ¿Y qué es lo que yo destacaría? Que tenemos un gobernante que proviene de las ideológicamente de los juniors de la Casta Divina, que permanece impávido, yo diría en todo caso hasta apoya este tipo de acciones que provienen de la clase patronal, de los empresarios, en este caso de la tierra, y no hace nada en ese sentido. Tolera,
permite que se esté persiguiendo a los luchadores, en ese caso, que defienden la tierra, contraviniendo, enfrentándose, bueno, a un eslogan que me parece que, como quiera que sea, es histórico lo que plantea esta coyuntura del sexenio que está por terminar, pero él cuando plantea el presidente de que primero los pobres, él se refiere precisamente a este escenario. Y vemos que en Yucatán este escenario ha sido conculcado. Hay una contraposición. Por eso en un principio yo decía que el problema laboral en Yucatán es grave. Es grave porque además aquí lo que necesitamos nosotros es resarcir y aplicar el derecho laboral. Pienso como una vertiente histórica en dos elementos. Hace 50 años en Yucatán se vivió un movimiento estudiantil que devino en un movimiento obrero sindical. Se formaron 9 sindicatos en ese periodo breve, de abril de 1973 a enero de 1974, que no fue un año, se formaron 9 sindicatos al hilo. Pero eran sindicatos cuya autoridad fundamental, por supuesto, eran las asambleas. Y no era un sindicalismo corporativo que proviene de la CROM, de la CTM, no. Era un sindicalismo independiente, autónomo de los trabajadores. De 9 sindicatos, no voy a entrar al detalle. Yo quiero destacar que esa emergencia de un sindicalismo autónomo, independiente, juega un papel preponderante en ese periodo. Un abogado, un muchacho de 25 años, Efraín Calderón Lara. Abogado ya, estaba a punto de su tesis. Bueno, él asoma en esa historia, pues porque su carácter era la asesoría jurídica. Pero Efraín Calderón Lara forma parte de un frente estudiantil cultural que se llamó Jacinto Caney, que lo conformamos incluyendo algunos miembros de la Juventud Comunista de hace 50 años. Formamos este frente que a la sazón de abril de 1973 alcanzamos la cantidad de 37 a 39 miembros estudiantes. Ya no solo de la secundaria Cárdenas nocturna, de donde yo provengo, ya no solo de la normal, que también provengo, Rodolfo Menéndez de la Peña, porque ahí teníamos y conformamos en 1969 el Frente Cultural, sino ya era un frente cultural con todas o la mayor parte de las facultades de la Universidad hoy Autónoma de Yucatán. Y entre ellos ingresa Efraín Calderón Lara, y ese que desempeña un papel enormemente clave para la sindicalización. Bien, lo que destaco de este hecho es de que ese sindicalismo que tembló y que enterró, inclusive comenzamos a enterrar al corporativismo charro en Yucatán, me refiero particularmente a la CTM. Hoy pasamos la mirada en Yucatán y vemos prácticamente la inexistencia de la CTM. Pero no es una cuestión que se esté haciendo ahora en este sexenio, es una lucha que ha dado el movimiento social. Yo recuerdo como anécdota de que el 1 de mayo de 1974, después de una huelga estudiantil, sindical, popular y campesina, porque se forman también organizaciones autónomas campesinas, en Quinchil, en Cauquel, en Puncal, en Canchoc, se formaron muchas organizaciones campesinas, ¿no? ¿Por qué? Porque los ejidatarios vieron en los estudiantes un gran aliado, y el estudiante también de esa época, él correspondía diciendo o razonando, bueno, yo tengo mi profesión, pero se lo debo al pueblo, finalmente ellos son los que pagan a través de los impuestos. Bueno, esa
¿Qué pasó de ese sindicalismo? Que es un tema que yo creo que en otro momento deberíamos de conocer. Ese sindicalismo, después de la lucha, después que hay un secuestro, una tortura y un asesinato de este abogado Efraín Calderón Lara, se estalla una gran huelga. Después de ese movimiento se balacea esta universidad, que está todavía pendiente ese tema por la autonomía universitaria. Pasan los meses, septiembre, octubre, y termina el 74, y en el 75, 76, hasta el 79 aproximadamente, viene ya la contraofensiva del gobierno de Carlos Rodríguez. Y se puede decir que hubo un linchamiento a los trabajadores de este sindicalismo emergente. Hechos como los siguientes: cuando destruyen al sindicato Cecilio Chip de las construcciones, comenzando con Cusesa, que era una empresa latinoamericana porque tenía acciones de trabajo en Ecuador y en otras partes del mundo, o sea, muy poderosa, como la empresa de Mitsa. Los trabajadores nuestros agrupados en este sindicato, particularmente Cecilio Chip, iban personeros del gobierno, de este gobierno priista, a atemorizar. Ya estaban despedidos los trabajadores y llegaban a las casas, el trabajador viendo cómo le hace porque estaban en las listas negras, y separaban los personeros del gobierno, y con toda la podredumbre verbal agredían a la familia. Le decían: señora, si usted no convence a su marido, si hemos asesinado al que fue asesor de su marido, ¿qué no vamos a hacer con su marido y con usted incluso y sus hijos? ¿Tiene hijos usted? Las señoras estaban temblando. Claro que tenemos hijos. Pues les va a llevar a chingar, porque aquí eso ya acabó. Métaselo en la cabeza. Y si estuviera aquí su marido, en ese momento lo detenemos y le damos una paliza de la. Así se extendió en el campo incluso de Yucatán esa represión que no es conocida. Y nos desaparecieron 7 sindicatos. Esto yo lo destaco porque en cierto modo es lo que está continuando ahora. Paradójicamente, después de 50 años con un gobierno panista, con un gobierno de derecha prácticamente, donde los derechos laborales es letra muerta para ellos. Es una situación, yo subrayo, grave para el mundo laboral, para los derechos laborales, ¿no? Bueno, no sé si está en términos generales contestada. Sí, lo que observo es que en el campo pues ya nadie quiere trabajar, incluso se manifiesta, ¿no? Ya nadie quiere trabajar, hay mucha inmigración a los centros urbanos, hay mucha inmigración a los Estados Unidos, porque al menos no se crean las condiciones para que el trabajador viva adecuadamente. Mi fino y estimado Pedrito, ¿qué sindicatos participaron hoy? Bueno, no tengo la relación, pero los que yo considero tuvieron sindicatos nacionales, ¿no? Que bueno, es algo también importante porque se ha dejado de lado esa enorme importancia de la sindicalización. La figura sindical se ha tergiversado mucho y la juventud precisamente es la que menos le interesa el sindicato. ¿Por qué? Precisamente por todo ese periodo neoliberal, pues se le da un giro al sindicato. Entonces no dice, el sindicato no sirve, pero es totalmente vigente, si no estuviéramos. Entonces, en ese mismo contexto, el sindicalismo nacional, los sindicatos nacionales de industria, son importantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, teníamos durante muchos años a los sindicatos de correos
hoteleros, que eran sindicatos prácticamente a nivel nacional. Entonces hoy participa el sindicato telefonista, el sindicato nacional Montepiedad, acabando todavía de tener prácticamente una huelga donde logran grandes cosas, que también esta figura de la huelga pues cobra vigencia, porque con la huelga ellos lograron sentar a la empresa a negociar y resolver sus problemas, que mientras los salarios han aumentado, a ellos se les mantuvo. Eso manifestabas en tu discurso hoy, ¿no? Eso se manifestó hoy también, afortunadamente. Hay otros sindicatos que me parece que hay que destacar. El sindicato muy nuevo, del sindicato progresista del Poder Judicial máximo. Es un sindicato que no tiene mucho, ¿no? El sindicato de transporte, pero no de pasajeros, sino transporte de carga. El sindicato, sobre todo, de telefonistas de la República Mexicana, y otro sindicato que es un contingente histórico, el STUNA, el sindicato de una universidad más prestigiada en Latinoamérica, la UNAM. Para mí estos son los contingentes más importantes. Afortunadamente tuvieron allí voz también los campesinos, ¿no? Y qué bueno que se empiece a dar este acercamiento de la Alianza Obrero Campesino. Estos son los que participaron, y en el caso del Poder Judicial me llama la atención paradójicamente que después de 136 años la jornada laboral en el Poder Judicial del Estado de Yucatán es letra muerta. No sé no me acuerdo si se denunció así, pero yo lo denuncio. Las trabajadoras allá y los trabajadores empleados laboran 10 horas o más, porque la carga de trabajo es mucha. Entonces, no hay jornada de trabajo, por ejemplo, en el Poder Judicial, y eso es un contrasentido a todo el derecho laboral, sobre todo el jurídico. Y sí sabemos, en el caso mismo de ellos, pero en general a los trabajadores al servicio del Estado, también se les maltrata desde el punto de vista laboral, no solamente con los problemas de jornadas, de cargas de trabajo, salarialmente, sino a los trabajadores del Estado de Yucatán, al servicio del Estado, se les castiga con el problema de sus pensiones. Ahora se ha equiparado el ISSSTE con la ley de 1967, que fue la de Zedillo, que ya va a cumplir 30 años de existencia. O sea, se privatiza las pensiones y jubilaciones. Y el primer sector de trabajadores que los incluyen en ese contexto es precisamente a los trabajadores del Estado, particularmente a los del Poder Judicial. Una aberración jurídica que deberíamos oponernos todos los trabajadores, no solamente en Yucatán, sino del país, porque aquí en Yucatán están ocurriendo una serie de cosas donde la vista empresarial y la vista del mundo está puesta en Yucatán. Voy a terminar rematando esta parte que justamente tú mencionabas. En el campo se abandona a mediados de los 80. Dulce María, que era la gobernadora, liquida el campo yucateco. Desafortunadamente éramos el monocultivo del MG. Transcurrió prácticamente 40 años, si tomamos el referente de 2018. Transcurre 40 años donde el campo yucateco fue abandonado. Mientras que en el Tratado de Libre Comercio, hoy que tiene otro nombre, se garantiza en Norteamérica y en Canadá no descuidar y aumentar inclusive las inversiones al campo para la alimentación. México, por los gobiernos anteriores, se le quita toda esa responsabilidad
prioridad a los gobiernos, y un quinto en el caso de Yucatán nunca se aplicó a partir de la liquidación de los campos. Entonces, el campo quedó en una crisis de deserción escolar, en una crisis psicológica, en un problema incluso de prostitución, porque muchas muchachas tuvieron que meterse a eso, porque también los machos yucatecos del campo se les fue el piso. ¿Qué van a hacer? Si antes tenían 300, 400 a las manos y ahora ya no tuvieron nada. Y esos campesinos dijeron, no va a pasar esto mucho tiempo. Nunca pensaron que esto se iba a prolongar por ahí. Todas las generaciones que efectivamente en este trayecto de 40 años han crecido, no conocen el trabajo del campo y prefirieron irse a trabajar por todos lados. Luego vienen las leyes salinistas y vienen el procede y viene todo un embate para privatizar el campo con la ley, con las leyes neoliberales. Entonces hundieron más el campo yucateco. Eso hay una crisis en esos sentidos en el campo yucateco, ya que están desnudos los ejidatarios, que ahorita ya tienen 40, 60 años, por decir algo. Ellos tienen sus derechos vigentes, pero no tienen la fuerza para trabajar, no pueden recurrir a los niños, no pueden recurrir a sus nietos, porque no les interesa. Y los programas sociales para el campo no se están haciendo para allá. Se están haciendo otras cosas, pero no se está atendiendo el campo yucateco. Está ocurriendo aquí en Yucatán un hecho. Hay una mano de obra, por supuesto, súper barata. Por eso están viniendo los megaproyectos a Yucatán, ¿no? Tenemos nuestra agua, tenemos nuestros recursos del aire, del agua, y por eso vienen. Entonces, esos megaproyectos nos da una sensación de que se van a imponer y se están imponiendo ya, aun cuando se agredan los derechos de los recursos naturales, de los derechos laborales, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una deuda con el campo yucateco. Sin embargo, tengo que reconocer que Sembrando Vidas, que es un programa nacional, ha empezado a dar unos destellos de una gran esperanza, porque hay en el campo yucateco todavía una desesperanza. Los yucatecos somos muy buenos, les abrimos la puerta a todos. Ahorita estamos invadidos por los sureños, ¿eh? Y vienen los baches, y no se diga españoles, alemanes, que están aquí. Ustedes dan su vuelta en los suburbios de Mérida, se encuentra ya, esta capital no es capital de los mayas, es capital de los españoles. Bueno, pues estamos regresando. Tenemos un problema entonces muy grave, que en este día del 1 de mayo es importante destacarlo, y qué bueno que hay medios que hacen esto. Sí, ya para concluir, tocabas tú el Tratado de Libre Comercio del TEMEC. Ahora creo que vendrá revisión próximamente, en próximos años. Bajo ese sentido, nosotros tenemos que ser claros, pertenecemos a un bloque. Como lo quieras ver, pertenecemos a un bloque, y existen otros bloques que se están formando. Dentro del bloque que pertenecemos, pues hay una visión en la que hay muchas inquietudes en el campo, en los trabajadores. Si tú tuvieras la oportunidad de recomendar al bloque para que sea un bloque fuerte, ¿qué le recomendarías? Yo recomendaría justamente, y lo voy a decir enseguida, porque efectivamente el gobierno del Estado, y hasta este momento ninguno de los candidatos que se están moviendo han dado un proyecto de activación del campo. No hay un proyecto para activar el campo yucateco.
esto también es muy grave, ¿no? Es muy grave porque habla de una despolitización, de una falta no hablemos de política, de cultura general y de cultura política que son, que eso se han aprovechado precisamente la casta divina en Yucatán y lo que ahora existe de ellos. Es un hecho real. Ellos tienen un poder económico, tienen su prensa, tienen sus iglesias y tienen los recursos. Y entonces yo recomendaría, por ejemplo, tenemos un problema muy grave, el asunto del agua. En Yucatán es un tanque. No es el problema de las montañas. No, aquí es un tanque. Si se comienza a contaminar en cualquier punto del tanque, va a llegar un momento en que se contamina todo. Lo que afortunadamente, entre comillas, evita ese tipo de cosas para que sea tan vertiginoso, es que esto algunos especialistas seguramente todavía no han estudiado más, es el suelo kárstico. El suelo kárstico no es un problema nada más de fatalidad. Tiene también sus partes que la naturaleza es muy sabia. Si esto no existiera, si las estalactitas y las cavernas y los cenotes, ya estuviera al 70-80% de la contaminación del agua. Sobre todo con el escándalo de 507 granjas porcícolas, que hace casi 30 años que la hemos soportado. Los yucatecos le abrimos la puerta a las granjas, pero sobre todo los gobernantes, obviamente, ojo, ¿no? Mientras en otros estados los pateaban el trasero. Aquí no te asientan, pero en Yucatán sí instalan. ¿Por qué las granjas están haciendo lo que les pegue su gana? Contaminando, enfermando a la gente, sacando agua que está contaminada porque se ve las heces de los animales. Porque no tenemos una autoridad que dé una alternativa un gobernante, sea del partido que sea, pero él debe gobernar para todos. Y a eso me refiero de que no hay un proyecto. Nosotros estamos planteando, por decir, uno de los asuntos. En el caso de las granjas, el gobierno que llegue en menos de 30 años debe cancelar cuando menos 200 granjas porcícolas. Pero esto tiene que ser como una alternativa, ¿no? Necesitamos como una condición tener un gobierno en Yucatán mayoritario y popular. Necesitamos un Congreso estatal donde los diputados debieran salir del movimiento social, no de esos chapulines, no. Bueno, es la moda de los chapulines, no, pero ¿por qué no voltea los partidos políticos al movimiento social? Porque hay un desprecio al movimiento, Allí deben estar los diputados, ellos deberían ser los candidatos y no esa burocracia que desalienta. Entonces, planteamos en el caso específico de las granjas que se vayan esas 200 y con las 307 restantes aplicarles una serie de medidas legales para que ellos cumplan con las instalaciones de tratamiento del agua. Eso está comprobado aquí en China, que el tratamiento del agua repotabiliza esas aguas, las vuelves a reutilizar, puedes hacer gas metano, puedes hacer abonos, hay alternativas, pero como Yucatán es el paraíso, estos granjeros, que por cierto su carne no la consumimos aquí ni en un 30%, todo se va al extranjero. ¿Por qué la autoridad está de acuerdo con ellos? Cuando nos han dicho de las granjas, obtenemos cada año 1,000 millones de pesos. No, ni lo van a decir todos los gobiernos. Hace 30 años han ocultado ese recurso que proviene de granjas. Bajo la mesa, obviamente. Por eso se explica ese contubernio. Entonces estamos planteando, entre otras cosas, esto,
que haya el tratamiento sin falta, pero con una actitud de realmente defender los intereses de la biodiversidad y los derechos laborales de los trabajadores. Habría que preguntarle a los cuántos trabajadores tiene cada granja, cómo están sus condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, pero ese es otro. El gobierno del Estado, en lugar que estimule el regreso a nuestro Enequén, estimula la siembra de vástagos brasileños. No sirven, no sirven. Aquí la tierra nuestra es una tierra que ya lo saben, no vamos a poder. Y lo peor, le concesiona a Bepensa, le concesiona a particulares territorio para fomentar el Enequén. ¿Por qué? Si tenemos un desempleo, tenemos, etcétera, ya lo sabemos, ¿no? Sembrando vidas es una esperanza y debe ser a lo mejor una vertiente donde incluya el Enequén histórico para Yucatán. En otros aspectos estamos planteando de que, así como se ha hecho en Europa, incluso en Asia, en momentos de crisis, que allá abarca tanto lo rural como lo urbano, en momentos de crisis, quien ha sacado el músculo para después avanzar en una economía más justa, ha sido las milpas, para llamarla de alguna manera, de traspatio, que lo hacíamos nosotros. Teníamos tomate en los pueblos, ustedes van a los patios y te encuentras un patio de 30 por 50 o un patio de 40 por 80. Entonces puedes plantar allá tomate, cebollina, chile, calabaza, lo que tú quieras. Tienes, pero ni esto los gobiernos estatales ni los gobiernos federales estimulan a la gente. Estamos planteando que a la gente, a nuestras abuelitas, a nuestras mujeres, es más como ensayo inclusive, se les pague cada semestre 1,000 pesos, 2,000 pesos al año. Y ahí van a comer. Ya no tenemos huevos de patio, ya no tenemos carne de cerdo pelón, ya no tenemos verduras frescas. Y el consumismo ha avanzado tanto que la gente misma va a comprar, pero consumes carne con hormonas, carne que se enferma. Ahorita todo el mundo tiene a los 40, 50 años ya problemas de cáncer, problemas de diabetes. Pues si no se levantan temprano, no consumen cosas orgánicas. O sea, ese es otro planteamiento. Estamos planteando desde luego también que en el caso de estos programas nacionales, en lugar de que se estanque, deben ampliarse. Cuando menos 10,000 usuarios más de Sembrando Vida debe aplicarse a Yucatán. En el caso de la juventud, hemos tenido, y de ahí surgió esta propuesta, una gran experiencia. Con la orientación del Frente hemos logrado, haz de cuenta que con 10 jóvenes construyendo el futuro. Cuando nosotros dijimos jóvenes construyendo el futuro que ganan 7,000 pesos al mes, no los queremos en los talleres de la ciudad, en los talleres mecánicos de carpintería, no, los queremos en el campo. Y la Secretaría del Trabajo un poco, bueno, pero logramos un acuerdo que esos jóvenes se vayan al campo y lo logramos para apicultura, para milpa, porque ellos decían, ¿pero qué van a hacer en el campo? Pues apicultura es lo que hace el campesino. Hemos logrado que allí, son puros líderes, puros líderes. Son puros líderes. Hemos logrado allá que los jóvenes fomenten el traspatio. Una maravilla, una maravilla. Porque la gente ya entra a otra dinámica. Entonces queremos que ese programa también
se oriente al campo. Para terminar esta partecita, porque hay mucho, yo no quiero entrar al vaivén, esta anarquía del crecimiento urbano, lo que están haciendo ahorita en nuestro Zócalo, no quiero entrar. Pero estamos planteando de que cualquier programa que se realice aquí en China, si no va acompañado de una estrategia educativa, tiene el 90% de éxito. Estamos planteando, al gobierno federal se debemos plantear, porque desafortunadamente, en este caso son tajantes, con el gobierno del Estado nunca tuvimos, le exigimos una mesa de diálogo y nos mandó a carajo. Nos vamos al gobierno federal y obtenemos, como quiera que sea, un diálogo increíble. Bueno, educativamente estamos planteando que con un acuerdo nacional con la Secretaría de Educación Pública, con la asignatura de Milpa Maya como pretexto, se haga la educación desde tercero de primaria hasta tercero de secundaria. Si quiere entenderlo, es cuestión de discutirlo. Pero además saliendo esos niños en tercero de secundaria hablando el idioma maya. El otro requisito es de que, ¿qué es lo que van a hacer? Pues la milpa tradicional, la milpa agroecológica, que es un hito en el salto tecnocientífico en el campo. ¿Qué es lo que implica eso? Vas a tumbar, pero ya no vas a quemar, sino que los nutrientes, los minerales de lo que tumbaste, de las ramas, de los troncos, eso se extiende en la superficie. ¿Nos vas a sembrar maíz? Tiene una serie de requisitos. Y eso ha hecho, probado, que en una hectárea puedas tener hasta tonelada y media o 2 toneladas y media de maíz, solo para hablar del maíz. Tenemos alternativas, pero son ignorantes los gobiernos de este estado y no dan la cara al campo, sino están en el ámbito de la anhelación y del negocio del dinero. Pero sí hay alternativas para el campo, que eso es importante porque es clave. Ningún país tiene descuidado el asunto de la alimentación. Esto es la soberanía, es básico para todo. Te decía, para ya rematar, en el caso, por ejemplo, de los chinos, que es una economía ya prácticamente mundial, ellos tuvieron ese problema de un desfase y de un movimiento muy grave en lo que se refiere a su economía. Y lo resolvieron de eso. Llegó un momento que la producción de casera aumentó, pero le dio respiro a la economía en su conjunto para que las otras áreas económicas se vayan levantando, porque el problema fundamental era la hambruna. Pues estas son algunas de las alternativas y propuestas. Tenemos otras, ¿no? Muy elementales. Por ejemplo, los adultos mayores, vamos a cualquier dependencia estatal o federal, agua potable. ¿Quieres hacer tus necesidades? Pues ya estás grande. Y te dice, aquí no puedes, el baño es de los empleados. En cualquier ciudad del mundo hay baños públicos gratuitos. Aquí hasta ese derecho te llega, ¿no? Eso ojalá que lo tome en cuenta el nuevo gobierno. En cuestiones de derechos humanos. Derechos, exacto. Así de básico. Y que no lleguen ladrones a estos espacios de poder público. Yashnik, en 2022 se firma un convenio de ocupación previa con el pretexto de la reserva costal. El ejido acuerda darle 500 hectáreas al órgano descentralizado que dirige Hernán Barbera en ese momento, y a la vez era el presidente del órgano descentralizado y presidente. Se firma el convenio y se acuerda. Ejido, te doy 500 hectáreas y tú me das 60 millones de pesos.
pues desde el 2022 solo ha entregado ese órgano descentralizado. Y ahora sabemos que este candidato a gobernador, Renan Barragán, 24 millones, 35 millones. Ahorita como candidato debe ser el primero en conseguir que ese dinero se les dé a los secretarios. Y a lo mejor llega a ser gobernador, ¿no? Por un gesto humano. Pero con un mentecato así, este tipo de gobiernos tenemos que acabar con ellos. Pues muchas gracias, Pedrito. Estamos en contacto y pues ya traeremos más adelante más entrevistas. Claro. Muchas gracias.